AudioJungle. Buenas, esta es una entrevista realizada para el módulo 305, el campo aplicado de los procesos socioculturales, para el examen extraordinario corto del grupo EA 92. En esta ocasión nos acompaña el psicólogo, el licenciado Pablo Arliz García, que nos va a acompañar con la entrevista y nos va a resolver algunas dudas. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marisol, mucho gusto. Mucho gusto. Vamos a proceder con la entrevista. La primera pregunta es, ¿podría platicarnos un poco acerca de su formación académica dentro del campo de la psicología social? Claro, yo estudié la licenciatura del año 2001 al 2006 en la Universidad Autónoma de Nuevo León. En aquel tiempo, el plan curricular contemplaba un área básica, que eran 3 años, que es, digamos, el tronco común, y un área de acentuación, donde los últimos 2 años los estudiantes elegíamos un área de especialidad, por decirlo de alguna manera. No era propiamente una especialidad, pero le llamaban acentuación. Entonces, dentro de estas 5 opciones existía la social, en la cual yo estudié, y bueno, a partir de ahí me fui acercando mucho más al campo de la psicología social, pues gracias al área de acentuación pude realizar mis prácticas en la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado, donde estuve participando en los programas de centros comunitarios, de desarrollo social y bueno, en otros por ahí, haciendo funciones de promotoría, compartiendo el campo con trabajadores sociólogos, trabajadores sociales, antropólogos, etcétera. Y bueno, digamos, por ahí fue la primera formación. Luego, digamos, un poco como tratando de especializarme un poquito más, pues me fui acercando hacia el tema de los grupos, que para mí fue definitivo en mi formación. Durante mucho tiempo incluso consideré que esa era como la distinción hacia el resto de los campos de la psicología, ¿no? El trabajo con grupos que nos hace diferentes por la metodología, por el enfoque, por las habilidades que contamos. Bueno, ahora creo que no es exactamente así, pero digamos en aquel tiempo me sirvió como para tener una identidad profesional, ¿no? Y este enfoque me fue acercando mucho a otro de mis grandes intereses, que fue el psicoanálisis, y lo sigue siendo, no el psicoanálisis necesariamente como método para la clínica. No estoy diciendo que no sirva, por supuesto yo he estado muchos años en análisis, pero no es, digamos, mi actividad profesional favorita. Considero que el psicoanálisis es una herramienta que permite pensar muchos fenómenos culturales también. Y bueno, como técnica y como teoría, también me ayudó a entender lo que pasa en los grupos. Me fui acercando mucho también a los grupos operativos, a los grupos terapéuticos, y bueno, allí fue donde continué mi formación en la maestría, en una maestría que se llama Trabajo Social con orientación en proyectos sociales. Y bueno, hice una estancia de investigación en Chile, donde pude conocer más a profundidad este tema que me interesaba mucho, que es el tema de los grupos y la psicología social. Y bueno, después también por ahí hice algunos semestres de sociología, como, no sé, como que uno se va metiendo y te vas acercando a otros campos disciplinares, ¿no? Entonces, bueno, he hecho también algunos cursos de antropología, talleres, qué sé yo, y por mi propia historia y formación, pues me fui nutriendo de otros campos de conocimiento y fueron apareciendo otros intereses que no necesariamente son la psicología social, pero con las que se puede dialogar bastante bien, ¿no? Como estos que te digo, el trabajo social, la sociología, la antropología, la cultura, los estudios culturales en general.
La siguiente pregunta, ¿qué lo motivó a estudiar psicología social? Bueno, como te decía, en ese momento cuando yo estaba en la licenciatura, para pasar al cuarto año de universidad, teníamos que elegir esa acentuación. Entonces, pues digamos, fue un poco como por descarte y al final fue como poner en la balanza las dos opciones, ¿no? Estaban, en las 5 opciones estaba clínica, conductual, laboral, infantil y social. Entonces yo definitivamente hubo unas que descarté porque no me interesaban, como infantil, como conductual y laboral, fueron 3 opciones que yo dije, no me interesan, o sea, no me llaman la atención. Creo que hay cosas muy valiosas en cada una de esas, de esos campos. Bueno, algunos son campos de aplicación y otros son teorías, pero en fin. Digamos, el área clínica tenía como la familia, pues de ser como el área psicoanalítica, ¿no? Donde veían más teoría psicodinámica. Entonces, para mí estaba como entre esas dos, ¿no? Social o clínica. Entonces me interesaba el psicoanálisis, pero no me interesaba tanto ver pacientes en el consultorio. Entonces, pues dije, pues le voy a dar por lo social y en el camino fui, digamos, completando mi formación o mi interés por el psicoanálisis en grupos de estudio particular. Muy bien. Siguiente pregunta, ¿qué labores desempeña en su área de trabajo actual? Bueno, actualmente estoy apoyando a organizaciones de la sociedad civil en la elaboración, en el diseño, en la evaluación de proyectos sociales, sobre todo que tienen que ver con comunidades indígenas. En su momento fui fundador de una asociación civil en Monterrey que se llama Fomento Educativo Intercultural, que trabajan básicamente con familias otomíes, migrantes en la zona metropolitana de Monterrey. Y bueno, a partir de ahí me fui acercando mucho también como a este mundo de las asociaciones civiles, el trabajo comunitario. Bueno, el trabajo comunitario ya desde mucho antes, desde desarrollo social. Pero actualmente entonces más bien mi trabajo se centra mucho en eso, ¿no? En hacer proyectos, talleres, ah, metodologías de intervención comunitaria y con la formación de la maestría, pues digamos, pude reforzar mucho como toda esa área de la evaluación que se necesita bastante y que las asociaciones lo piden mucho, ¿no? Generar indicadores, metas, productos, etcétera, ¿no? Que todo está alineado a una visión y una planeación estratégica, qué sé yo. Entonces estamos como más ahorita centrándonos en ese tema, aunque bueno, evidentemente mis intereses personales a veces me hacen poner atención en alguno de esos aspectos con mayor pasión y otros menos. Mm, bueno, mi siguiente pregunta es, ¿cómo define usted la psicología social? Bueno, a mí me gusta mucho una definición que hace Moscovici en el campo de la psicología social, que es me parece el capítulo 1 del libro que se llama igual, donde dice que la psicología social se encarga de estudiar los procesos de la comunicación y el lenguaje, ¿no? Creo que por ahí está un poco este tema. Eh, Creo que la psicología social estudia esos procesos, justamente cómo la cultura influye para que a través del lenguaje y los procesos de comunicación se inserten ideas, pensamientos, se compartan cosas, ¿no? Entonces ahí está como lo interesante, ¿no? Saber cuáles son esos fenómenos que suceden en ese proceso y cómo cambiarlos. Para mí ese sería como el trabajo del psicólogo social. Y eso obviamente tú lo usas en función de la lupa, por decirlo así, que tienes, ¿no? Puede ser una lupa microscópica que te permite ver los procesos intrapsíquicos, puede ser una lupa grupal que te permite ver lo que sucede en las relaciones interpersonales, o con una lupa más macro, ¿no? Para ver fenómenos como más de masa o fenómenos estructurales, por ejemplo.
Bien. Bueno, ya dentro de la siguiente pregunta es muy parecida a la anterior. ¿Cuáles son los objetivos específicos de un psicólogo social? Claro, bueno, yo pienso que eso depende mucho de dónde esté el psicólogo. eh, y también finalmente de cuál sea la formación profesional, la identidad que cada uno haya ido construyendo, ¿no? Porque, por ejemplo, un psicólogo laboral también es un psicólogo social, es decir, la empresa, la industria es un área de aplicación de la psicología social. La psicología social es un enfoque, es una manera de entender la psicología, ¿no? Y eso tú lo puedes usar en la escuela, en la empresa, en la cárcel, en donde tú estés. Entonces, en ese sentido, el objetivo va a cambiar dependiendo de dónde estés, pero ese objetivo muchas veces está supeditado a la, pues digamos, al encargo social del lugar en donde estás. Si estás en una empresa, pues lo ideal sería que ese psicólogo entendiera, por ejemplo, los riesgos en el trabajo, hiciera programas de prevención de salud mental, qué sé yo, atendiera las cuestiones de estrés laboral, digamos, como todas esas cosas que se espera que hagan. Sin embargo, el encargo social en el que se ha, digamos, encasillado a un psicólogo laboral, pues ha sido el reclutamiento y la selección de personal, ¿no? O sea, básicamente se les dice, te voy a contratar para que me contrates a gente y me corras a los que no me sirven. Sin embargo, el objetivo del psicólogo social podría ir más allá de lo que la empresa le dice, ¿no? Entonces, te digo, el objetivo está más bien como en función del campo en el que esté, pero también de las posibilidades teórico y técnicas que tenga cada psicólogo. Oh, muy bien. La siguiente pregunta. ¿Cómo contrastaría la psicología social de la sociología? Claro, bueno, creo que la sociología tiene una lupa más amplia, ¿no? Para ver los fenómenos estructurales. Eh, la psicología, por decirlo así, tiene una mirada más intermedia en donde podemos enfocar con mayor claridad los fenómenos interpersonales para dar cuenta de cómo ese lenguaje y esos fenómenos de comunicación se convierten en ideología, se convierten en creencias, se convierten en formas de actuar, ¿no? Y en cambio el sociólogo puede, digamos, complementar esta mirada, o nosotros podemos complementar la mirada del sociólogo, porque ellos tienen, digamos, como un lente más macro, por decirlo así, ¿no? Me parece que esas serían como una diferencia básica o una complementariedad básica. Pero a la hora de la práctica, realmente, bueno, a mí me ha tocado trabajar con sociólogos y hacemos casi lo mismo, ¿no? Por mucho por esto que te digo, ¿no? De los encargos laborales, ¿no? O sea, si tú trabajas, por ejemplo, en una empresa de marketing y te encargan hacer un estudio de mercado para impulsar algunos productos o qué sé yo, un psicólogo social o un sociólogo van a terminar haciendo lo mismo, ¿no? En la práctica, los trabajos a veces son iguales. Y podrán complementarse Sí, en algunas ocasiones. sí, se complementa. Bueno, ¿qué habilidades y destrezas se deben aplicar como un psicólogo social? Bueno, yo creo que evidentemente tiene que tener herramientas de trabajo de grupo, tiene que saber hacer diagnósticos comunitarios. Yo creo que no viene mal nunca tener una formación sobre herramientas clínicas individuales y grupales, porque siempre están ahí emergiendo, ¿no? El tema de la psicopatología y los síntomas. Y aunque no seamos expertos en eso, es bueno saber detectarlos y poder canalizarlos. Em, Creo que pues tiene que tener muchas habilidades para el trabajo en grupo.
liderazgo, de coordinación, de resolución de conflictos, y algo que, bueno, a mí me ayudó bastante también, obviamente no es algo obligatorio, pero saber de proyectos sociales, ¿no? O sea, saber cómo hacer, cómo redactar bien unos objetivos, cómo hacer una implementación de un proyecto, cómo hacer una evaluación, cómo hacer indicadores de impacto, cómo darle seguimiento a esos indicadores, hasta, digamos, poder hacer de todo. O sea, que una habilidad básica es que el psicólogo social pueda andar en terreno, en campo, y pueda estar con la misma facilidad con la que platica con la señora de la tienda, que va a ser su informante para el proyecto, con la misma facilidad se pueda parar enfrente de una junta ejecutiva y entregar indicadores de resultado de proceso. ¿Me entiendes? Esa es una habilidad básica que todos tienen que desarrollar y usar un lenguaje adecuado en las diferentes circunstancias, ¿no? Creo que por ahí van algunas recomendaciones. Gracias. La siguiente pregunta: ¿qué herramientas metodológicas, técnicas de intervención o procedimientos utiliza para el estudio de los procesos psicosociales? Bueno, en un primer momento, cuando estábamos en desarrollo social, trabajamos mucho desde la psicología social comunitaria con el enfoque de Maritza Montero. Estuvimos haciendo grupos comunitarios para, digamos, para la potencialización de las fortalezas comunitarias y la resolución de las necesidades a partir de los recursos de la propia comunidad. Un enfoque muy desde ahí, desde esa, digamos, desde una psicología social comunitaria latinoamericana. Este, Luego, en otro momento, por un trabajo también, estuvimos más influenciados por la psicología social norteamericana, como esta que se encarga del estudio de las creencias, de los prejuicios, etcétera, ¿no? Pero más con fines como de investigación. Entonces ahí usábamos encuestas, entrevistas semiestructuradas, grupos focales, qué sé yo. Y bueno, ya más adelante, en otros trabajos, pues hemos usado mucho los grupos operativos, tanto para la formación del propio equipo de trabajo como para la implementación. En- Estuve algunos años en la Sierra Tarahumara coordinando un programa de educación y bueno, ahí estuvimos implementando una metodología que se llama comunidades de aprendizaje en secundarias y preparatorias y albergues con niños indígenas. Esa no viene de las psicologías sociales, es un proyecto europeo que de alguna manera se ha afianzado en el tema educativo acá en México, pero hay algunas técnicas que son bien útiles tanto para reforzar el aprendizaje como para ponerlo en práctica con el propio equipo de trabajo. Por ejemplo, las tertulias son buenísimas para cualquier persona, para cualquier grupo. Bueno, la siguiente ya es la última pregunta. Eh, ¿Cómo participa el psicólogo social en las problemáticas actuales e intrayables de la sociedad mexicana? Bueno, eso está en dos niveles, esa pregunta. Uno digamos, en el nivel de la posibilidad, donde el psicólogo social puede incidir en esa dimensión sociopolítica, pero esa posibilidad evidentemente depende de qué tanto el psicólogo quiera, ¿no? Creo que la formación en general de los psicólogos sociales es una formación más o menos crítica, con más o menos posicionamiento político, o sea, seas de derecha o de izquierda, más o menos conoces como las problemáticas, ¿no? Sin embargo, ¿qué tanto puede incidir el psicólogo social? Pues ahora sí como que la respuesta es pues lo que él quiera o lo que ella quiera, ¿no? Lo que la posibilidad de organizarse con sus colectivos, con sus amigos, en las redes sociales le dé. Entonces,
yo creo que eso mucho depende de qué tanto sea capaz de generar grupos de trabajo para incidir de una forma más allá del Facebook y más allá de la queja de pasillo, pues poder incidir verdaderamente desde desde un programa, o ya si lo queremos pensar en grande, de una política social, porque el psicólogo social también puede participar directamente en la implementación o en el diseño de las políticas públicas. Eso sería como lo ideal. Pero bueno, eso, insisto, depende de cada psicólogo. Muy bien. Serían, ya se cubren todas las preguntas. Eh, ya cubrimos tanto su trabajo, sus ámbitos donde se desarrolle y también algunas de sus perspectivas acerca de la psicología social, etc. Ya sería toda la entrevista, hasta ya se termina la entrevista y sería todo por esta ocasión. Y muchas gracias por atender la entrevista de manera bastante buena. La charla permitió también conocer bastante del enfoque de la sociocultural, que es bastante necesario conocer para los que estamos en formación. Muchas Muy gracias. bien. De nada, Marisol, ojalá les haya servido mucho y ahí estamos en comunicación cualquier cosa. Muchas gracias. Gracias.